tiene el agrado esta noche de presentar al profesor Claudio Mayeregger, profesor de Filosofía y Teología, catedrático en el Instituto de Teología, en el Seminario Mayor San José de nuestra ciudad. El profesor es vecino de esta ciudad. Es mi profesor y esta noche nos va a disertar sobre un autor bastante poco conocido, un autor inglés, William Cobbett, de mediados del siglo XIX, que plantea una tesis sobre las 5 revoluciones, básicamente la revolución anglicana, la de Cromwell, de mediados del siglo XVII, la gloriosa de 1688, la Revolución Norteamericana de 1776 y, por supuesto, la Revolución Francesa de 1789. Lo interesante de esta exposición es que este autor inglés une con un hilo conductor todos estos trágicos acontecimientos que han destruido la cristiandad. Bien, no los molesto más y los dejo con el profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco al Centro General Belgrano y al profesor Alonso, que lo preside, esta generosa invitación para hablar aquí. Y he tomado un tema que es probablemente poco conocido en nuestro ámbito cultural. De hecho, yo a este autor hasta hace poco tiempo no lo conocía. Yo daba clases en un instituto que está aquí cerca, que es el Instituto Terrero, hace años, y a veces me quedaba a tomar exámenes escritos a los alumnos fuera del horario de mi clase, ¿no? Y mientras observaba el examen, aprovechaba para leer algo. Entonces, antes del examen me iba a la biblioteca a buscar alguna lectura. Y mirando la lista de libros de Chesterton que había, me encontré con uno que se llamaba William Cobbett. Pensé de entrada que se trataría de una novela, porque no conocía en absoluto al personaje como personaje histórico, ¿no? Saqué el libro y cuando empecé a leer advertí que no se trataba de un libro de ficción, sino de una pequeña biografía. Es este libro que tengo aquí en la mano, ¿no? Después lo conseguí, lo adquirí. Es una biografía de William Cobbett escrita por Chesterton, y esta es una traducción castellana editada en Barcelona en el año 1943. Y claro, me encontré con un personaje realmente insólito, ¿no? Porque es un autor inglés al que es muy difícil ubicar o clasificar sencillamente. Se dedicó al periodismo durante muchos años de su vida, en realidad a un periodismo combativo, diríamos así, ¿no? Escribiendo para un diario que era de su propiedad y que dirigía, ¿no? O sea, él se hizo su diario, su periódico de combate, ¿no? Publicaba en ese diario sus artículos con el seudónimo de Peter Porcupine, o sea, Pedro Puercoespín sería en inglés, ¿sí? Ese apellido literario que elige es de alguna manera una manifestación de su carácter, porque es un hombre espinoso. Y sus contemporáneos lo percibieron siempre así. Esto se advierte también en el tono de su literatura. En uno de los capítulos de este librito, que es la biografía que le dedica Chesterton, lo que más que una biografía es un ensayo de interpretación del personaje y de su pensamiento. En uno de los capítulos, Chesterton habla de Cobbett como historiador. Y una de las apreciaciones que hace es, bueno, el tono en que se puede hablar de ciertas cosas y la independencia entre el tipo de lenguaje que se usa y la verdad de lo que se dice.
Voy a leer este fragmento de Chesterton, como para ubicar el talante del personaje. Y sin embargo es sin duda exacto que muchas personas que no pudieron escuchar a Cobbett escucharon a Lingard, que es un contemporáneo de Cobbett que escribe en un tono totalmente distinto. Resulta cierto decir que tal gente no podía oírle porque hablaba muy alto. Pero en cuanto a poner en duda lo que ha dicho, ya es otra cosa, y una cosa mucho más difícil. Los que suponen que debía decir tonterías porque hablaba demasiado alto poseen un espíritu menos lúcido e incluso menos sereno que el suyo. La veracidad no tiene nada que ver con la violencia en un sentido como en el otro. Un historiador puede preferir decir: el emperador Nerón tramó varias conspiraciones contra la vida de su madre Agripina y expresó su satisfacción cuando finalmente sus tentativas se vieron coronadas por el éxito. Pero otro puede decir: el tirano, traidor y sanguinario asesinó vilmente a su propia madre y su horrible crimen le proporcionó una alegría diabólica. La segunda versión registra el mismo hecho que la primera y de una manera igualmente exacta. Es correcto decir: el reverendo Titus Oates declaró bajo juramento que conocía la existencia de un complot papista, pero más adelante se comprobó que sus declaraciones, que provocaron la ejecución de numerosos papistas, eran una pura invención. Pero en todos conceptos resulta tan exacto decir, y ahora vendría el estilo de nuestro personaje, de Cobbett, ¿no? El embustero y perjuro Oates causó la muerte de inocentes católicos, tomando a Dios por testigo, de una manera blasfematoria, de su criminal mentira. El hombre violento cuenta la verdad con tanta lógica y precisión como el hombre más ponderado. Puede discutirse la cuestión de superioridad de forma literaria, no la superioridad en la exactitud del hecho histórico. Este hombre, William Cobbett, Pedro Puercoespín, ¿no?, nació en Farnham, Surrey, el 9 de marzo de 1763 y murió en Normandy, Surrey, el 18 de junio de 1835. O sea que es un hombre de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es un hombre contemporáneo de la Revolución Francesa, ¿verdad? En realidad es un hombre que cuando se produce el hecho de la Revolución es un joven, ¿no?, nacido en 1763. Su vida transcurre en gran parte en la campiña inglesa, toda su infancia y su juventud. El padre era un granjero. Su instrucción académica fue escasa. Se trata más bien de un hombre que se instruye a través de sus lecturas, de las lecturas que él elige personalmente. Y va a desembocar a través de esa vocación por la lectura y por la literatura, por la escritura ya desde joven, ¿no?, en el oficio de periodista, como dije, ¿no? Va a ser pero un periodista de ideas, un periodista que sale a la palestra para decir algo que le parece importante decir. Y va a ser siempre un periodista polémico. Pero lo singular de esta polémica es que es polémico contra lo que podríamos llamar globalmente la modernidad, en una Inglaterra que ya en ese tiempo se jactaba de ser como la avanzada de la modernidad, ¿está claro? Y Cobbett, en ese contexto, va a empuñar el arma de la palabra para salir a quebrar lo que podríamos llamar la versión recibida de la historia de Inglaterra. Ubiquémonos, estamos en Inglaterra a fines del siglo XVIII, ya no en Inglaterra, sino en la Gran Bretaña, que viene hace unas décadas de ser inventada. Les recuerdo que el Reino Unido de la Gran Bretaña surge por el acta de unión de la reina Ana a comienzos del siglo XVIII, ¿verdad? Hasta ese momento existe el Reino de Inglaterra, que incluía Gales e Irlanda entera como posesión suya, y el Reino de Escocia, que a partir de Jacobo Estuardo, Jacobo I, estaban unidos personalmente en el mismo monarca, pero eran dos reinos con sus instituciones propias cada uno, ¿no? El Reino de Inglaterra y el Reino de Escocia. A partir de comienzos del siglo XVIII nace lo que se llama el Reino Unido de la Gran Bretaña,
¿no? Que se va a transformar con el tiempo en una sigla, ¿no? UK, el Reino Unido. UK, sí, muy bien. El Reino Unido. El Reino Unido de la Gran Bretaña. Muy bien. En ese contexto tenemos obviamente una determinada versión de la historia de Inglaterra que es dominante y es la que se transmite en todas las escuelas, ¿no? Y la obra de Cobbett que yo quiero comentar en esta conferencia se llama Historia de la Reforma Protestante en Inglaterra e Irlanda. Claro, en esa visión de la historia de Inglaterra que tienen los ingleses del siglo XVIII, yo dije, Inglaterra se entiende a sí misma como la avanzada de la modernidad. ¿Y la raíz de eso en qué está? En que es el primer reino de la cristiandad europea que rompe con la identidad católica. Es decir, que se separa de Roma. Se convierte en un reino cismático y luego protestante. Esto para los ingleses del siglo XVIII era su orgullo y su sello de identidad, ser la cabeza de una Europa nueva que había empezado con ellos y que los había tenido a ellos como adalides y los seguía teniendo. En cuanto uno empieza a leer la historia de la reforma protestante en Inglaterra e Irlanda de Cobbett, uno se da cuenta que Cobbett rompe lanzas contra esa visión. Yo voy a leer de entrada algo que está en la carta. Pues esto está escrito en forma de cartas, ¿sí? Toda esta historia. Son cartas que él dirige al pueblo inglés para hacerlo despertar de lo que él considera un terrible engaño. Porque él, al descubrir la iniquidad de la reforma protestante inglesa, siente en sí mismo la experiencia de un doble fraude. Primero, que la historia que ha aprendido de niño es una historia engañosa. Y segundo, que a través de ese engaño le han robado su patria. Es decir, le han quitado su identidad propia. Le han quitado a la patria de sus mayores. A esa Inglaterra que fue durante 900 años, lo repite a cada rato eso, un reino católico. Le han quitado su patria, se la han convertido en otra cosa, ¿no? Al final de la carta 15 hace un resumen y dice lo siguiente: hemos recorrido el periodo de 300 años desde el día en que Enrique VIII empezó la obra de la reforma, pasando por escenas de robo y de sangre cuales jamás había visto el mundo, y nos hallamos en el estado que indican las anteriores preguntas. Nos hallamos con 40 clases de religión protestante en lugar de aquella sola fe en que vivieron nuestros padres por espacio de 900 años. Nos hallamos divididos entre una multitud de sectas, las cuales se condenan unas a otras al fuego eterno, y hechos una mezcla extravagante de anglicanos, de metodistas, de cuáqueros y judíos, cambiando siempre según el viento, mientras que la fe de San Agustín y San Patricio permanece siempre la misma que dominó el corazón y ennobleció el trono de Alfredo. Aquí menciona a San Agustín. El San Agustín del que habla acá es San Agustín de Canterbury, o sea, el evangelizador de los anglos y sajones, ¿no? Monje benedictino romano, enviado por el Papa San Gregorio Magno, a fines del siglo VI, a evangelizar a los anglos y sajones que habían ocupado desde hacía unos poco más de 100 años antes la Britania, ¿verdad? De ese San Agustín está hablando, ¿no? Y San Patricio, que es el conocido evangelizador de Irlanda, ¿no? Y el Alfredo que nombra es obviamente Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, ¿no? Arquetipo del rey piadoso para la memoria histórica inglesa, ¿no? Alfredo el Grande es el rey que unifica a los anglos y sajones contra las invasiones de los daneses, o sea, de los vikingos, ¿no? A fines de segunda mitad del siglo VIII. Y
a partir de él se va a acelerar la unificación de estos reinos que va a dar, va a dar lugar al nacimiento de Inglaterra, ¿no? Los pequeños principados o reinos anglosajones van a formarse como Inglaterra. Pero Alfredo es recordado en las crónicas antiguas como un rey que funda toda su actividad en la fe. Es decir, es un rey, es el modelo de rey piadoso para la memoria histórica de los ingleses. Bien. William Cobbett, en esa lucha, en ese combate periodístico que lo caracteriza, al decir este tipo de cosas, obviamente, una Inglaterra oficialmente anglicana, lo mismo que era y sigue siendo la religión del Estado, ¿no? Cuya cabeza es el monarca. El anglicanismo es la religión de la corona, ¿no? Es la religión oficial en Inglaterra. Este hombre sale a combatir, ¿no?, contra una versión de la historia que es la oficial, podemos decir, en la Inglaterra de su tiempo. De hecho, eso le va a costar no solo persecuciones, sino incluso la cárcel. La vez que estuvo más tiempo fueron 2 años seguidos. Lo metieron preso. Para evitar otras prisiones tuvo que exiliarse. En un momento se fue a Francia, después se fue a Estados Unidos. De Estados Unidos volvió a Inglaterra y tiene una segunda estancia en Estados Unidos. De la primera estancia en Estados Unidos, cuando vuelve, él en Estados Unidos hace lo mismo, se pelea con todos los independentistas norteamericanos. Porque claro, él es un inglés y ve que esta gente está haciendo una revolución contra su propia patria, ¿está claro? Y entonces empieza a publicar cosas contra los ideólogos de la revolución norteamericana, en particular panfletos sumamente virulentos contra Thomas Paine. Thomas Paine, un gran ideólogo iluminista, un dogmático del iluminismo, quiero decir, y del liberalismo iluminista, ¿no? Inglés él, pero que influirá tanto en la Revolución de la Independencia norteamericana como en la Revolución Francesa. Hace poco, leyendo el libro de Agustín Barruel, que se llama Historia del clero en Francia durante la Revolución Francesa, he descubierto acá con los amigos Goupil, que están allá sentados, Juan y José, y Santiago también, que está aquí adelante, que este Thomas Paine se hace presente en Francia durante la Revolución y en el año 1793 llega a ser miembro de la Convención. Adquiere la nacionalidad francesa y se hace elegir como miembro de la Convención durante la etapa en que la virulencia constante de la Revolución alcanza su clímax, podríamos decir, ¿no? Muy bien. Ese es Thomas Paine, no vamos a hablar de Thomas Paine, pero Cobbett lidia contra... Se arma se hace una librería en la ciudad de Estados Unidos en la que reside en la primera estancia, no me acuerdo cuál era, en la segunda estuvo en Nueva York, pero la primera... se arma una librería para vender libros y en la librería pone los retratos de los ideólogos norteamericanos que él critica y también del rey de Inglaterra y de todas las personas a las que él defiende frente a ellos, ¿no? Un personaje curioso, eso quiero decir. De ahí se va a tener que ir finalmente y vuelve a Inglaterra, ¿no? Y al volver a Inglaterra, una de las figuras más prestigiosas de la política inglesa de ese momento, que es William Pitt, ¿no?, que fue varias veces primer ministro de la corona, le ofrece hacerlo director de un diario, reconociendo sus méritos como patriota inglés que ha luchado contra los independentistas revolucionarios. Y él se le niega en redondo. Y ahí es donde funda su propio diario, donde va a escribir con el seudónimo de Peter Porcupine. Porque él sabe, obviamente, que todas sus ideas están en contra del pensamiento de Pitt y de lo que Pitt representa. Esta actitud combativa lo acompaña hasta el final de su existencia, ¿sí? Incluso sus amigos más cercanos se lo van a ir apartando, porque claro, estar al lado de un porcoespín es siempre una cosa
bastante dolorosa, ¿no? Ahora, él se casó siendo muy joven, estuvo casado toda su vida con la misma mujer, tuvo varios hijos, y ya llegando a su mediana edad, se compró una granja, ¿no?, para poder retirarse al campo, y va a ser en esa granja de campo, muy cerca del lugar donde nació, donde muera, ¿no? Su vida hace un círculo, dice Chesterton, ¿sí? Así donde empezó, terminó, ¿no?, en la tranquilidad y en el sosiego de ese campo inglés patriarcal al que él amaba entrañablemente, porque representaba esa Inglaterra perdida que él quería ver restaurada. La Inglaterra de la vida del pueblo arraigado a la tierra y con una economía real basada en una producción para el consumo de los que producían. Porque todo un aspecto fundamental de la visión histórica de este hombre, y en eso es algo que le atrae a Chesterton también, está centrada en la economía, de la que tiene también una visión tradicional. No ve la economía como el arte de multiplicar el dinero, sino como una actividad que tiene su raíz en la familia y es para el bien de las familias. Es decir, tiene el concepto clásico, antiguo de la economía al servicio no del hombre en abstracto, sino al servicio de la verdadera vida familiar y del bien de la sociedad y de la felicidad de la sociedad. Yo he tratado aquí de aproximarme a la figura de Cobbett. Voy a decir una sola cosita más acerca de la figura de Cobbett. Las obras principales, más de esta que yo voy a tratar un poquitito a continuación, esta, insisto, se llama Historia de la Reforma en Inglaterra e Irlanda y se publicó originalmente en el año 1826. Esta edición que yo tengo es una edición española, traducción al español, está traducida por Don Alfonso Chalimot de Verneuil, de la Orden de San Juan y de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, oficial mayor de la Universidad de París, individuo de la Real Sociedad de Anticuarios de Francia, de la de Geografía, de las Reales Academias Española y de la Historia, de la Sociedad Católica de Buenos Libros, de la Sociedad Académica de Nantes, etcétera, etcétera. Y está publicado en Madrid, impreso por la imprenta y librería de Sancha, en el año 1827, o sea, apenas un año después de la edición inglesa. Adviértase el entusiasmo que ha despertado esta obrita inglesa en España, precisamente por la aguda crítica que hace de la reforma protestante en Inglaterra y la defensa de la tradición católica. ¿Está claro? Por eso, al año siguiente nomás, se publica esta edición traducida al español por un noble francés, ¿no? Y al final de la edición, esto es interesante, es un detalle, pero viene la lista de suscriptores que permitieron la edición, ¿no? Están por orden alfabético de las ciudades, ¿no?, de España. Los suscriptores de Badajoz, de Barcelona, ¿no?, de Burgos, de Bilbao, de Cádiz. Viene la lista de los que pagaron la edición, ¿no? Es un método interesante que hoy día podríamos tratar de restaurar, ¿no? Es decir, si hay alguna cosa que interesa ver publicada, ¿no?, uno puede hacer una colecta, digamos, ¿no?, y ver quién se suscribe. Y mucha gente en España se suscribió para que esto se pudiese publicar, ¿no?, en el año 1827. Bueno, pero además hay otras obras hay una continuación de esta, que llaman Segundas Cartas sobre la Historia de la Reforma Protestante. Es una ampliación de esto, ¿no? Después tiene una obra muy famosa de Cobbett, de las más leídas y consideradas por la crítica literaria inglesa posterior, La Gramática de la Lengua Inglesa. La Gramática de la Lengua Inglesa no es una gramática para aprender inglés, sino que es una obra en la que Cobbett critica el mal uso que se hace en la Inglaterra de su tiempo de la lengua inglesa. ¿Claro? Entonces, elige ejemplos tomados de los personajes más relevantes de la vida política, social y literaria de Inglaterra de su tiempo para mostrar cómo no saben hablar en inglés, ¿sí? Esa es la gramática de la lengua inglesa de Cobbett. Después tiene
otra obra que es quizá la más leída como obra literaria, que se llama Paseos Rurales, ¿sí? O Cabalgatas Rurales, en realidad habría que traducir. Él solía pasear a caballo, ¿sí? por el campo, y lo que hace aquí es una especie de crónica de sus paseos, ¿no? Describiendo lugares, sitios históricos, paisajes de Inglaterra. Además de eso, tiene una vida de Thomas Paine. Menciono un detalle, porque a Thomas Paine lo criticó durísimamente. La segunda vez que va a Estados Unidos, ya va con un cargo de conciencia. Thomas Paine ha muerto. Y él ha descubierto, ha leído cosas de Thomas Paine, en donde Thomas Paine critica cosas que él también critica de la vida económica de la Inglaterra de su tiempo, ¿no? Y entonces le viene como una especie de cargo de conciencia de haber tratado tan duramente al personaje, y lo que hace es formar el propósito de, como una especie de penitencia, ¿no? De repatriar los restos de Paine a Inglaterra. Y entonces lo hace desenterrar, el que está dejado enterrado en Estados Unidos, lo hace desenterrar y se lleva los restos de Paine a Inglaterra. Lo cual, cuando llega a Inglaterra, causa burlas, desprecios. Además lo consideran un loco, ¿no? Una especie de hombre totalmente fuera de lugar. Chesterton, cuando comenta esto, dice cosas muy graciosas, porque claro, para los ingleses de ese tiempo, estamos en la primera mitad del siglo XIX, hacer eso es una especie de absurdo, de cosa traída de otros tiempos históricos. ¿A quién se le ocurre desenterrar los restos de alguien para traerlos acá a Inglaterra, ¿no? Es una cosa que les parece de mal gusto, diríamos, ¿no? Según los modales de la época, ¿no? Cosa como sacar, lo vinculan con el tema de las reliquias, ¿no? Todas esas cosas de la superstición antigua, que a quién le importan, a quién le interesan. En definitiva, los restos de Paine se van a perder, no se sabe dónde están, porque nadie le quiso hacer una tumba a Paine, y se había llevado los restos a Inglaterra. Bueno, muy bien. Estas son las cosas que nos pintan al personaje, ¿no? Es un hombre que podrían llamar visceral, que cuando tiene una convicción no vacila en llevarla adelante, ¿no? Y sacar la consecuencia práctica de lo que él cree. Pero lo que quiero que centre nuestra clase no es la figura de Cobbett en sí mismo, pero no he tenido otra vía de inicio de esto que presentarla, sino el tema que da título a esta conferencia. Y es Cobbett y las 5 revoluciones. En esta obra sobre la historia de la Reforma Protestante en Inglaterra e Irlanda, Cobbett elabora una tesis. Esa tesis consiste en afirmar que hay una serie de acontecimientos que están encadenados entre sí, de manera que uno lleva al otro. Es decir, establece un nexo causal entre 5 acontecimientos históricos, a los que presenta como movidos por un mismo factor causal principal. Y son 5 revoluciones. Al decir esto, tendríamos que plantearnos cuál es el concepto de revolución en Cobbett. Es una palabra que en su tiempo, tanto en Inglaterra como en Francia, tiene adquirido el prestigio de ser lo bueno, ¿no? Lo máximamente bueno. Ser revolucionario es llevar las cosas a donde deben estar, ¿no? Fíjense que eso, en los usos que en Inglaterra se ha hecho el uso de la palabra revolución antes que en Francia, ¿verdad? Él sabe bien de lo que está hablando acá. Pero él a la palabra revolución le va a dar una valoración estrictamente negativa. Porque el concepto de revolución que tiene Cobbett es el de la introducción de un desorden grave a partir del rechazo de un bien que se tiene. Y que conlleva necesariamente una doble operación, y ahí estaría lo que puede ser interesante desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Conlleva una doble operación que es la siguiente. Hay que generar todo un lenguaje y un discurso, diríamos hoy día, de
desprecio de ese bien que se suprime. Y hay que crear una historia gloriosa de esa acción de suprimirlo para que el mal aparezca como bien. De modo que esta operación es la que él se encarga de denunciar a lo largo de todo este librito, ¿no? Esta obra lo que quiere es mostrarnos cómo se ha introducido a través de esa serie de revoluciones un desorden progresivo por el rechazo y el desprecio del bien que se poseía y su sustitución, ¿por qué? Por un desorden que quiere pasar por orden, por un mal que quiere pasar por bien. ¿Cuáles son esos acontecimientos históricos que él ve en continuidad? Los mencionó Juan al hacer la presentación. El primero, la primera revolución de las 5, sería el anglicanismo inglés, impuesto por Enrique VIII, Eduardo VI e Isabel I. Tiene 3 fases, ¿no? Eso cualquiera que conozca la historia del anglicanismo sabe que es así, ¿no? Empieza con Enrique, empieza como el cisma de Enrique VIII, cuyo error primario es la autoproclamación del monarca como cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra, ¿no? Y el desorden fundamental que se introduce a partir de ahí, ¿cuál es? Ahí está el principio de todos los males de Inglaterra, según Cobbett, la supresión de la vida monástica en Inglaterra. Porque una de las consecuencias del acta de supremacía era que se les exigió el juramento del acta a todos los obispos y a todos los abades de Inglaterra, ¿no? Recordemos que Inglaterra era una nación de monasterios. El grueso de la evangelización en Inglaterra lo hicieron monjes. Y la mayoría, no solo de las parroquias, aún de las sedes episcopales inglesas, estaban asociadas a monasterios. Muchas veces los claustros catedralicios eran sede de una comunidad de monjes. Está claro, es decir, los canónigos de la catedral eran monjes. Eso era habitual en Inglaterra ya desde el siglo VII y VIII en adelante, ¿no? La vida monástica en Inglaterra era la base no solo de toda la vida eclesiástica, sino de la vida cultural. Y además de la vida económica en el recto sentido de la palabra, ¿no? Los monasterios poseían muchas tierras en Inglaterra, por donación, ¿sí? Y esas tierras estaban trabajadas en general por colonos, pero el régimen del colonato de los monasterios, no solo en Inglaterra, en Europa en general, era el mejor de todos, desde todo punto de vista. Es decir, los arrendatarios de las tierras monásticas tenían un modo de vida que era mucho mejor comparativamente que el que tenía cualquier otro labrador, digamos así. Tenían contratos de arriendo menos exigentes, ¿sí? Más benévolos, digamos, ¿sí? Contaban con una administración centralizada que hacían los monjes, que era sumamente eficiente y sumamente generosa. ¿Está claro? Recordemos que los cartularios de los monasterios son, dentro de la Europa de estos siglos, el primer tipo de instrumento de censo sistemático que existió, ¿no? Porque hacían el catastro del registro catastral de todas las parcelas que tenían el monasterio y llevaban una administración prolija de todo, pero además de las personas que tenían a cargo cada una de las parcelas, ¿no? Con su nombre, fulanito casado con menganita, cuyos hijos son fulanito y menganita, estos son los arrendatarios de esta parcela, de esta otra. Si quiere, es una administración personalizada, ¿se entiende? Donde al mismo tiempo que se administra, se vela por el bien espiritual y moral de esta gente, de la que ellos son de alguna manera responsables, ¿sí? Porque son la gente que trabaja las tierras que son propiedad, no de cada monje, no de la comunidad monástica, ¿no? Ahí está el otro tema que va a enfocar Cobbett de los votos religiosos e incluso del celibato religioso como uno de los bienes, además de la vida monástica, y del celibato clerical, uno de los bienes de la tradición cristiana que el protestantismo suprime, arruina, desprecia, vilipendia,
caricaturiza con argumentos falaces de todo tipo, ¿no? Ese es otro de los temas fundamentales de Cobbett, ¿no? El rescate no solo de la vida monacal y de los monasterios, sino también del celibato, como una fuente de innumerables bienes, no solo de orden sobrenatural, sino también de frutos buenos en el orden natural y para la vida social. Primera revolución sería la revolución anglicana, ¿no? Introducida por Enrique, profundizada bajo el reinado de Eduardo VI por los Seymour, que son los que dirigen el Consejo de Regencia, ¿no? Son los tíos del rey, los tíos maternos del rey. Y después del intervalo de restauración católica de la princesa y de la reina luego María, vendrá la anglicanización definitiva de Inglaterra, obra de Isabel I, ¿no? En la primera fase de la de Enrique, los agentes principales de la corrupción de Inglaterra, eso Cobbett lo presenta con toda claridad también, son obviamente el arzobispo de Canterbury aliado a Enrique, que es Cranmer, y el que será su canciller y mano derecha en todos los desaguisados del cisma y de la Reforma Unida al cisma, que es Cromwell, Thomas Cromwell, ¿no? Cranmer y Cromwell son los que encabezan la primera fase, digamos, ¿sí? la de Enrique. Después los Seymour bajo Eduardo, que empiezan ya a introducir doctrinas nítidamente calvinistas en la Iglesia anglicana, ¿no? Y los primeros libros de plegaria común, ¿no? Que empiezan a reemplazar a la liturgia católica. Y esto se termina con Isabel I, bajo el reinado de Isabel I y la dirección política de William Cecil el mayor, digamos, el padre, que es el que hace y deshace en la Inglaterra de Isabel I, digamos, ¿no? Es el ejecutor político, y Isabel es la máscara visible, pero la mente política, el que planifica las políticas, el que las lleva a cabo con mano férrea, es Cecil. Ahí tenemos la primera revolución. Esta revolución, ¿qué hace de Inglaterra? Hace de Inglaterra un país protestante, con un protestantismo original, porque el protestantismo inglés, lo que se llama anglicanismo, no se puede identificar directamente ni con el luteranismo, ni con el calvinismo, ni con ninguna de las sectas protestantes. Es un protestantismo sui generis, eso también lo señala bien aquí Cobbett en el libro, haciendo hincapié en que esa originalidad se debe a que es un protestantismo amañado por el capricho de los monarcas, empezando por Enrique VIII y terminando por Isabel I. Son ellos los que hacen y deshacen, porque los que se proclaman cabeza de la Iglesia son ellos, de manera tal que los autores de esa reforma son ellos, ¿no? Los autores responsables, digamos, con todos los brazos ejecutores que pudiesen tener, pero los autores responsables son ellos. Esta es la primera revolución. De aquí surge una Inglaterra anglicana. Bien. A esto le sobrevendrá una segunda revolución. La segunda revolución es la cromwelliana, la revolución de Oliver Cromwell, mediados del siglo XVII. Se desencadena en 1648, triunfa en el 49 y va a gobernar Inglaterra durante aproximadamente una década, ¿sí? Oliver Cromwell realiza lo que podemos llamar la reforma o la revolución puritana. El puritanismo no es más que una vertiente del anglicanismo, pero una vertiente especialmente anticatólica y despreciativa de todos los signos externos de continuidad con el catolicismo que el anglicanismo no puritano conservaba, ¿sí? Cierta solemnidad tomada de la liturgia tradicional, ciertas vestiduras propias de la tradición litúrgica católica, ¿no? Lo vemos en el anglicanismo hasta el día de hoy, eso, ¿sí? Sí, cierto empaque exterior que de alguna manera disimulaba la revolución, ¿no? El puritanismo desprecia todo eso. Eso en realidad a Cobbett
no le resulta del todo antipático, más bien le resulta simpático porque ve en el puritanismo una honestidad que el anglicanismo no tiene. Se advierte lo que digo, ¿no? Es decir, sostienen lo mismo, piensan igual, defienden los mismos errores contra la fe, pero estos renuncian al ropaje que encubre el error, diría, ¿no? Los puritanos. Pero esta revolución segunda se autoproclama a sí misma la revolución total, la revolución llevada a su término. Es decir, lo que pretenden los puritanos de Cromwell es llevar a término lo que han iniciado los reyes de Inglaterra en el siglo XVI. La revolución perfecta, acabada, ¿no? Esta revolución segunda, por un tiempo, suprime la monarquía en Inglaterra. Claro, porque recordemos que la revolución de Cromwell ejecuta, o pretende que ha ejecutado al rey Carlos I, ¿no? Y declara lo que se llama el Commonwealth, ¿no? Una especie de república de la cual Cromwell va a ser el dictador, ¿no? La cabeza ejecutiva. Esta forma de gobierno fue transitoria en Inglaterra, pero deja, según Cobbett, abierta una huella a proseguir, que es la radicalización en un doble sentido, religioso y político, de lo que se ha iniciado en la reforma del anglicanismo. ¿Está claro? Políticamente, porque tiende a desmontar la monarquía y reemplazarla por un régimen republicano. Y religiosamente, porque radicaliza, hace más virulento el protestantismo anglicano. Y eso incluso en gestos concretos. Ustedes saben que en la época de Cromwell se produjo una especie de paroxismo iconoclasta en Inglaterra, ¿no es cierto? Es decir, las imágenes que quedaban en las iglesias, los antiguos altares. Los altares habían sido en parte destruidos durante el anglicanismo del siglo XVI, pero las imágenes religiosas estaban en pie en muchos casos, ¿sí? Y en la época de Cromwell se procedió a una destrucción sistemática. La tercera revolución, ¿cuál es? Es la revolución que los ingleses llamaron gloriosa. Incruenta, según ellos, pacífica, ¿no? Es la revolución que termina con la monarquía inglesa relativamente tradicional como forma de gobierno y establece la monarquía parlamentaria. Esta revolución acontece en 1688, ¿no? Destronando a Jacobo II Estuardo. De nuevo, según Cobbett, el hilo conductor y la inspiración primaria, ¿de dónde viene? Del protestantismo, nuevamente. El protestantismo, ¿por qué? Que la revolución puritana de Cromwell es protestante, no cabe duda, ¿no? Ahora, esta también, porque reacciona contra lo que ha sido cierta tendencia a ser más benévolo con el catolicismo de los dos últimos Estuardos, digamos, que son Carlos II y Jacobo II. Más aún, a sus vínculos con el catolicismo por matrimonios con princesas católicas y a la posibilidad de que la corona pase a un católico, ¿no? Esta es una de las cuestiones fundamentales que aparece en el horizonte de la llamada Revolución Gloriosa. Él lo examina desde este punto de vista, pero además desde otro punto de vista. Esta revolución va a llevar al poder, de manera definitiva, a toda la clase de nuevos enriquecidos que ha generado el protestantismo. Ahí viene otra cuestión que Cobbett analiza ampliamente en su obrita. ¿Cuál es? Yo aludí de entrada a la supresión de los monasterios en la Inglaterra de Enrique VIII, ¿no es cierto? Ahora, todos esos bienes de los monasterios son confiscados por la corona y son repartidos entre
los amigos del rey, diríamos, ¿no? Entre los partidarios del rey, creándose así una nueva clase aristocrática, cuyas propiedades son ex monasterios, ¿no? Tanto Cobbett como Chesterton en el librito sobre Cobbett ironizan sobre esto, ¿no? Porque, claro, nuestro autor hace hincapié en que para descubrir la iniquidad del reformismo protestante, un inglés no tiene más que salir al campo y recorrer su país. La huella de esa iniquidad está en el paisaje, dice Cobbett. Hay que tener ojos en la cara para verla, y eso basta. ¿Y a qué se refiere con esto? Fíjese, hay un espacio histórico, ¿no?, que perdura, y ese espacio histórico que perdura a través del tiempo nos lleva a una realidad que ha dejado sus huellas. Esto es lo que está diciendo aquí el autor. ¿A qué se refiere con esto? Hay algo que tiene que ver con lo que yo acabo de decir. Usted se encuentra con un montón de mansiones señoriales en el campo inglés. Él está hablando ya de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Que tienen, primero, la característica de una arquitectura oficial. Parece que todas estuviesen hechas por el Estado. ¿Se da cuenta? Es una arquitectura palaciega uniforme, ¿no?, en la que las casas parecen edificios públicos. Una cosa curiosa de fusión entre lo público y lo privado, ¿no? Pero lo más curioso son los nombres de estas mansiones. Porque llaman la abadía tal, el priorato cual. ¿Cómo es eso? Ahora están dando en televisión, y lo han dado hace varios años acá en televisión, una serie que se llama Downton Abbey, ¿no es cierto? La abadía. Y Downton Abbey es una mansión señorial, ¿sí?, que es propiedad de un conde. ¿Por qué vive en una abadía? ¿Cómo es eso? Usted es dueño de una abadía. Es el conde de una... ¿Qué quiere decir eso? Es muy sencillo. Esos son el fruto del latrocinio, diría Cobbett, ¿no?, operado por Enrique VIII y por sus sucesores. ¿Está claro? Esta nueva aristocracia inglesa se ha apropiado de los bienes de la Iglesia. ¿Está claro? ¿Para bien de quién? Y ahí viene el otro aspecto del análisis de Cobbett. Para bien de unos pocos y mal del pueblo inglés en su conjunto. Este es uno de los aspectos fundamentales de su análisis, ¿no? La destrucción de lo que existía en Inglaterra como una economía popular, es decir, una economía al servicio del conjunto. Una economía real, diría Cobbett, donde se producía para el consumo de los mismos que trabajaban, donde los bienes producidos iban a parar a los mismos que se esforzaban en producirlos. No se trataba de una economía en gran escala destinada al gran comercio, a la exportación, al ganar divisas, ¿no? Para nada de eso. Cobbett hace una comparación interesantísima respecto al siglo XVIII, entre Inglaterra y Francia, y dice lo siguiente: Francia, a mitad del siglo XVIII, era un reino en el cual el pueblo era rico y la corona era pobre, mientras que Inglaterra era un reino con una corona riquísima y un pueblo paupérrimo. O sea, sí, un contraste magnífico, ¿verdad? Y nada más cierto que lo paupérrimo del pueblo inglés en el siglo XVIII, ¿no? Porque la famosa revolución industrial lo que hizo fue llevar al extremo la pobreza del pueblo inglés. Y claro, a una gran riqueza, a la corona inglesa y a cierta pequeña porción de la sociedad inglesa, ¿no? Esa continuidad en Francia de una corona pobre y un pueblo rico, para Cobbett se debe precisamente a la continuidad del catolicismo, ¿está claro?
mientras que Inglaterra le debe al protestantismo lo otro. Uno puede decir, ¿pero qué tiene que ver una cosa? Lo que tiene que ver es amplísimo, ¿no? Ahí ya entramos en el aspecto que podríamos llamar teológico doctrinal, en que hay que profundizar la tesis de Cobbett. Él no lo hace ampliamente esto, pero es una tarea que hay que hacer para darle mayor solidez al planteo de Cobbett. Estoy hablando de la tercera revolución, que es la revolución liberal inglesa, llamémosla, ¿no? La revolución gloriosa del año 1688. Esta va a llevar, dije, a la clase enriquecida por el protestantismo, ¿no? ¿Por qué el protestantismo necesita, según Cobbett, una clase nueva enriquecida? Porque necesita los defensores del fraude y los que armen la mentira histórica para la continuidad del fenómeno, ¿está claro? O sea, de la revolución. Toda revolución necesita crear esto, porque si no, no se continúa en el tiempo. Es una clase cuyos intereses creados nuevos están asociados al nuevo orden de cosas, ¿no? Y van a ser los defensores acérrimos del nuevo orden de cosas, porque si no, pierden todos los privilegios que han adquirido. Esta es una necesidad del fenómeno de la revolución. Y ese fenómeno de la revolución, en la perspectiva de Cobbett, lo introduce el protestantismo, como revolución religiosa, que es la más profunda de todas, y eso no cabe la menor duda, en mi opinión. No hay revolución más profunda. No hay aspecto más profundo en cualquier cambio de cosas que el cambio religioso. Todo lo demás se desprende de ahí. Mostrar cómo se desprende puede ser una tarea difícil y ardua, pero se desprende de ahí. Sin embargo, a pesar de ser difícil, no es imposible. Por ejemplo, tomemos algún datito. La primera revolución, la de Isabel, de Enrique e Isabel, digamos, ¿no? ¿Va a introducir algún cambio concreto que afecte a la vida económica de Inglaterra, además del tema de las propiedades monásticas confiscadas y repartidas por la corona, de la creación de una clase de nuevos ricos interesados en mantener el orden protestante, etc.? Además de todo eso, la reina Isabel I, hacia el año 1575 aproximadamente, por primera vez en un reino europeo de la cristiandad, ahora un reino protestante, despenaliza la usura. O sea, a partir del reinado de Isabel I, la usura en Inglaterra pasa a ser legal. ¿Y esto tiene arraigo en la religión protestante o no? Por supuesto que sí. Recordemos que a partir de Eduardo VI, dije, se infiltra el calvinismo, ¿no? En Inglaterra. ¿El calvinismo nació dónde? En Ginebra, ¿no? Ginebra, Suiza. ¿La Suiza calvinista es un país de banqueros o no? Sí, señor. ¿Inglaterra? También, ¿no? Alguna cosa puede que tenga que ver, por supuesto que tiene que ver. Ustedes saben que una de las doctrinas típicas del calvinismo es la afirmación de que un signo de elección divina para la salvación es el crecimiento de la fortuna material, ¿no? Si usted hace negocios millonarios, es signo de que Dios lo ha elegido para ser salvo. Recordemos que la salvación en la visión protestante no tiene que ver con que uno obre virtuosamente, porque nadie puede obrar virtuosamente. Estamos condenados a pecar, según toda la mentalidad protestante. Eso no incide en la vida social, ¿y cómo no va a incidir? ¿Qué le parece? Si usted, en lugar de enseñar que el hombre está llamado a obrar virtuosamente, y que esa vida virtuosa nos conduce a la vida eterna, ¿no? Le enseña a la gente que el hombre no puede obrar sino mal, pecando, está condenado a pecar, y que Dios salva al que quiere, no importa lo que hagamos. Entonces usted preocúpese por qué, y por las cosas de este mundo. La secularización, que va a culminar con el iluminismo y con las revoluciones del siglo XVIII, la americana y la francesa, ¿no?, ya está en germen acá. ¿Por qué? Porque en el protestantismo está en raíz
en raíz el secularismo. Y está en raíz el secularismo porque de la cuestión de la vida eterna el hombre no tiene que preocuparse porque no puede hacer absolutamente nada. Fíjense cómo la teología tiene que ver ¿con qué? Y con todo. Con toda la vida social, política, moral, económica también y por supuesto. En cualquier reino o en cualquier estado católico la usura, ¿cómo debe estar? Y prohibida por la ley. Lógico. Pero hoy en día en el grueso del mundo la tenemos como institucionalizada, ¿sí? Que es esto. Es el resultado de este proceso que está describiendo acá Cobbett. Es una institución. Se la permite primero y después se la organiza. La organización va a venir con la tercera revolución. Porque esta tercera revolución, acá yo amplío un poco la perspectiva de lo que dice Cobbett porque ya esta no analiza demasiado ampliamente. La tercera revolución va a unir primero, el régimen parlamentario, ¿no? Que es en el fondo un régimen oligárquico, ¿sí? En Inglaterra, desde el origen. El rey pasa a ser una figura emblemática, ¿verdad? La monarquía es de nombre ya, a partir de ahí. Es una monarquía nominal, pero no real, porque el rey no gobierna, gobierna el parlamento, la oligarquía parlamentaria. Pero unido a este régimen oligárquico aparece el Reino Unido, que ya lo dije antes, ¿no? Suprimiendo todas las instituciones antiguas del Reino de Escocia, ¿no? Que queda absorbido en el Reino Unido. Por eso van a venir las rebeliones escocesas del siglo XVIII, ¿no? Que toman la bandera de restaurar a los Stuart, ¿verdad? A los príncipes todos católicos que están en Francia, en Italia, ¿no? Que a lo largo del siglo XVIII van a pretender volver al trono de Inglaterra y de Escocia. Pero esas rebeliones escocesas van a ser ferozmente reprimidas por el liberal gobierno británico, con una crueldad atroz. Las crueldades también las destaca él, sobre todo en la represión del catolicismo irlandés. Desde la primera revolución, la segunda de Cromwell, que hace cosas terribles en Irlanda, y esta tercera, que con todo su liberalismo va a mantener una serie de leyes inicuas contra los católicos, totalmente discriminatorias, en el Reino Unido. Leyes civiles, leyes hasta de carácter sucesorio, ¿no? Por ejemplo, si el hijo de un anglicano se hace católico, pierde ipso facto todo derecho hereditario. Eso en Inglaterra liberal parlamentaria de los Pitt y compañía, ¿está claro? Aparte de los católicos no podían ir a la universidad, no podían ser representantes políticos, ni funcionarios de la administración del gobierno, porque habría que hacer el juramento de supremacía del rey como cabeza de la iglesia, y eso el católico no lo podía hacer, obviamente, ¿no? Por eso no podían ir a la universidad. Pero había muy pocos católicos en Inglaterra. Sí, en Inglaterra sí, porque la persecución había sido feroz, sobre todo con Isabel I, ¿sí? La persecución bajo Isabel I es también de una virulencia terrible, ¿no? Contra el catolicismo inglés. Pero dice muy bien Cobbett que en nuestro siglo XVIII casi las 2/3 partes de la población de nuestro reino es católica, y se refiere a los irlandeses. Y claro, ¿eran súbditos de quién los irlandeses? Y del monarca británico, ¿no? Y claro, sí señor. ¿Y qué eran los irlandeses? Católicos. Todos, salvo los pocos que había implantado Cromwell sistemáticamente en el norte de Irlanda, apropiándose de las propiedades de la aristocracia católica irlandesa y creando ahí un pequeño paisito protestante, ¿no? Raíz de todo el problema irlandés hasta el día de hoy, ¿no? Eso es una creación artificial del gobierno inglés. Vuelvo a lo que quería decir. Esa Inglaterra de la Revolución de 1688
esa Gran Bretaña, es la de, dije, del Parlamento, es la de la creación de la banca inglesa, de la masonería inglesa. Todas estas cosas van unidas, ¿sí? Reino Unido, oligarquía parlamentaria, la masonería inglesa, cabeza de todas las masonerías de Europa después, ¿sí? La del rito escocés va a ser la masonería de exportación, ¿verdad? La que se difunda en el resto de Europa y de América. Pero la masonería de rito escocés es como un instrumento de divulgación, digamos. La inglesa es la cabeza y la matriz, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Y no se difunde más allá de Inglaterra esa, ¿no? Esa es exclusiva de los ingleses, no puede existir en otra parte. La del rito escocés es la que se divulga, digamos, ¿no? Esos son los pilares, digamos, de este régimen que instala la revolución llamada gloriosa, fíjense, gloriosa, del año 1688. Y, por último, tenemos otras dos revoluciones más que se desencadenan como consecuencia, según Cobbett. La revolución de la independencia norteamericana, de la República Norteamericana. Ahí ya tenemos el influjo de todo lo que ha generado la revolución liberal inglesa, ¿no? Más el puritanismo de la revolución de Cromwell. Si sumamos esos dos efectos, tenemos la revolución norteamericana, ¿sí? Y de ahí, quinto efecto, la revolución francesa. ¿Cómo es esto? Ya salimos del ámbito inglés ahí. Sí, salimos del ámbito inglés, pero Cobbett, y en esto coincide con otros historiadores de su tiempo, incluso con algunos que lo preceden o que son contemporáneos, es de alguna manera también la idea de Barruel, aunque Barruel se hincapié en otras conexiones. La revolución en Francia es, en gran medida, algo que se le ha impuesto desde el exterior, ¿sí? Es decir, obedece a unas directrices políticas que vienen desde fuera y por lo menos es una imitación de un modelo foráneo. Por lo menos. Adviértase que si uno estudia la Constitución Civil del Clero, que impone, una de las primeras cosas que impone la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no?, en el año 1789, lo que hace es pretender someter a la Iglesia Católica de Francia a la autoridad del Estado. Lo que pasaba en cualquier país protestante. ¿Está claro? O sea, el modelo de la mentalidad de la Revolución Francesa en el origen es el modelo protestante. Así que por lo menos desde allí hay una conexión causal innegable, ¿no? Si detrás de eso hay conjuras, si hay articulaciones políticas de influir, algunos personajes como el de Thomas Paine que yo mencioné hace un rato, más bien parecen ponerlo de manifiesto que existe eso también, ¿no? En cierta medida pudo haber existido. La propagación de la masonería de rito escocés en Francia luego de todo el 18 también ha sido fomentada probablemente desde la matriz, ¿no? Y sí, claro, seguramente. O sea que hay muchos factores de conexión que se podrían establecer desde el punto de vista histórico-fáctico. Pero lo que me interesa destacar de esta visión de conjunto de Cobbett es que nos da una visión de estos tiempos, que van del siglo XVI hasta el siglo XVIII, que no es habitual, ¿está claro? Nos presenta la unidad de un proceso de revoluciones que normalmente no se ven como parte de una misma historia, ¿no? Este es el primer aspecto original. Pero además, lo más original, más interesante, en mi opinión, y lo más profundo, creo yo, es que ve él detrás de este proceso histórico una causa principalmente religiosa. Yo diría que tiene una visión de la historia cristiana en un contexto histórico-cultural en el que eso tiende a desaparecer. La Inglaterra de su tiempo, ¿está claro? Una Inglaterra ya ampliamente iluminista. De hecho, él polemiza contra una historia de Inglaterra escrita por un personaje que suele ser nombrado no como historiador, sino como filósofo. En realidad, un pseudo-filósofo, un ideólogo iluminista llamado David Hume. David Hume escribió una historia de Inglaterra. Toda la historia de Inglaterra de David Hume es propaganda ¿de qué? Del protestantismo y del iluminismo. Y es furibundamente anticatólica. ¿Está claro? Como no podía ser de otra manera, viniendo de un iluminista del siglo XVIII.
Pero esa es la visión de la historia que va a prevalecer en Inglaterra a partir de allí, ¿está claro? En ese contexto, lo que tiene Cobbett es una visión cristiana de la historia. Primero porque es una visión espiritual, no materialista. Aun cuando tiene que tratar del bien material, del orden económico, digamos así, Cobbett apunta hacia el aspecto espiritual de esto. Yo lo dije hace un rato, ¿no? La economía real es una economía basada en la vida familiar. Y por eso el motor de la economía debe ser, según Cobbett, la actividad agraria, la actividad de los labradores, de los hombres del campo. Eso tiene que ser la base de la economía real. Pero esos hombres del campo no son hombres aislados, son familias. Uno de los males que ha tenido el protestantismo en Inglaterra, según Cobbett, es la destrucción del campo y la migración masiva de los hombres del campo a las ciudades. La revolución industrial. Claro, pero la revolución industrial está planeada por la revolución política, sí, y más profundamente religiosa, ¿o no? Esa revolución industrial supone una serie de medidas que se toman después de la revolución gloriosa, precisamente, pero supone por lo menos la banca de Inglaterra, ¿no? ¿Quién financia la industria maquinizada, no? Sino la banca inglesa. Es toda una estructura, pero para que haya banca tiene que haber capitalismo financiero, y para eso tiene que haber usura legalizada, ¿no? Y Cobbett viene a tener razón acá, ¿o no? Del protestantismo ha derivado esto que tenemos ahora. La Inglaterra desastrosa de la revolución industrial. ¿Cómo desastrosa? Va a ser la potencia dominante del mundo. Ahí viene la cuestión de los valores, ¿no? De qué bien se estima. Y Cobbett no ve el bien en una riqueza desmesurada. Al contrario, ese es el mal de la vida social. Porque lo que tiene Inglaterra en ese tiempo es una sociedad absolutamente desordenada, desquiciada, donde la vida familiar es casi normal, es casi imposible, donde surgen, y es otra cosa que la acusa, las primeras políticas de control de la natalidad. Malthus, ¿sí? Presbítero anglicano inglés, que propugna el control de la natalidad para que haya menos pobres. ¿Sí? Muy bien. Ese tipo de política es también parte de la revolución que nace con el protestantismo del siglo XVI. La visión de la historia de Cobbett, digo, es espiritual, no materialista, es una visión moral y no determinista. Cuando él critica la obra de estos reyes o de estos personajes de la política y de la religión en Inglaterra, los critica como personas que obran de una manera habiendo podido obrar de otra. En este sentido es un historiador ingenuo, que no va a las causas estructurales. Es que las causas estructurales en realidad son un invento de una visión perversa de la historia, ya sea positivista, ya sea marxista, ¿no? Que cree que la materia es lo que domina al hombre. O sea, cree en un mito falso. Porque el hombre es un ser espiritual, además de material. Y el espíritu es el que rige la materia, no al revés. Por eso en la raíz de toda revolución hay unas ideas, un lenguaje. Y detrás de esas ideas, de ese lenguaje que se desarrolla, hay una religiosidad, bien orientada o corrompida. Es una visión realista y no idealista. Y ahora vuelvo al espacio. Decía Cobbett que bastaba que un inglés tuviese ojos en la cara para ver la iniquidad de esta historia, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se refiere él con esto? Yo hice alusión, por un lado, a las mansiones señoriales, pero él hace hincapié en otras dos cosas. Una, las ruinas de los monasterios. Construcciones magníficas, espléndidas. Nuestra sociedad era capaz de eso, y están en general en el campo, ¿no? Y todo eso fue destruido. Y a partir de ahí el campo fue despoblado. ¿Y eso cómo lo vemos?, dice Cobbett. Vaya usted a cualquier aldea inglesa, dice, y se encontrará con un pequeño conjunto de casitas, bastante modestas, y en medio de esas casitas una iglesia enorme, hecha para 2.000, 3.000 personas, donde ahora viven 120. ¿Eso qué indica?
Primero que nada, hay una civilización detrás de eso, ¿no? Porque esos grandes monasterios, esas iglesias, son construcciones magníficas. Chesterton hace hincapié en él, para declarar la manera en que hay que tergiversar el espíritu humano y la mente del hombre, para declarar que detrás de eso no podía haber más que barbarie, ignorancia, ¿no? Usted ve una iglesia gótica, y la gente que hacía eso, que eran ignorantes, bárbaros, gente vaciada de creatividad, de inteligencia y de industriosidad, por una fe que los esclavizaba. Para tragarse esa mentira, usted, como dice Cobbett, tiene que sacarse los ojos de la cara, ¿no? O no ver lo que está a la vista. Y es que acá viene otro problema. ¿Qué vemos los seres humanos? Yo dije hace un momentito que el espíritu es el que rige la materia. Y eso se da hasta con los sentidos en el hombre. Porque los ojos de nuestra cara ven lo que nuestra inteligencia les permite ver. No ven solos. No ven como ven los ojos de un animal. Ven racionalmente, ven inteligentemente. Y la inteligencia es el peligro de los peligros, ¿no? Porque la inteligencia puede conocer el ser de las cosas. Y como puede conocer el ser de las cosas, puede también poner lo que no es en lugar de lo que es. Y llamar no ser a lo que es. Es decir, puede introducir el error y el engaño. Y nuestros sentidos no funcionan separados de nuestra inteligencia. Y menos todavía de nuestra voluntad. Porque vemos lo que nuestra inteligencia nos permite ver, ciertamente. Pero además, lo que queremos ver. Y no vemos lo que no queremos. Es decir, la voluntad también dirige nuestros sentidos, ¿verdad? No basta tener ojos en la cara. Los ojos en la cara funcionan en la medida en que el espíritu los abre, ¿no? Y por eso es importante la palabra, y la palabra es importante también en el orden total de la vida social humana, en el orden político, en el orden económico, porque la palabra es lo primero que nos hace ver el ser de las cosas, ¿no? Yo hubiera querido leer más textos de Cobbett, pero ya voy a terminar. Y voy a leer algo que tiene que ver con esto, ¿no? Que estaba diciendo al final. Porque él dice que una de las cosas de que el protestantismo, la versión protestante, acusa al catolicismo es de incultura, de falta de civilización, etc. Entonces él hace una comparación entre la Inglaterra de su tiempo y la Francia de su tiempo, siglo XVIII, y muestra cómo hay muchos más hombres de letras en Francia, teniendo en cuenta la proporcionalidad de la población, porque como en buen inglés los números no se le escapan nunca, ¿no? Hace la proporción de población para equiparar cuál tendría que ser el número, ¿no? Parejamente, y muestra la ventaja enorme de Francia sobre Inglaterra, y aún de Italia, dice, como aún de Italia sobre Inglaterra. Pero termina con esto. Hasta los italianos mismos, dicen, nos han excedido en cuanto a inteligencia. Pues, sin embargo, de ser su población muy inferior a que nosotros, nos tiene tan orgullosos, es mucho mayor el número de sus hombres de ingenio que el de los nuestros. Pero ¿no será posible que yo padezca alguna equivocación? ¿No querría acaso entender nuestro escocés por la palabra inteligencia, el arte de hacer no libros ni cuadros, sino cartas de orden, letras de cambio, obligaciones, billetes del Exchequer, notas de banco inimitables y otras cosas semejantes? ¿No querría acaso decir el arte de especular sobre los empréstitos, el agiotaje, las pólizas de seguro, las anualidades a 10% y otra multitud de operaciones intelectuales del Change Alley, sin olvidar por ningún estilo los esfuerzos sobrenaturales de entendimiento tales como los de los Hazlitt y los de los Fauntleroy, que son dos banqueros ingleses, el uno puesto en prisión y el otro ahorcado por fraude, ¿sí? Si es así, confieso que tiene razón. Los protestantes ocupan en efecto un puesto elevadísimo en esta escala, y aún estoy inclinado a creer que es casi imposible a un católico vivir inmediato a ellos sin hacerse más inteligente, quiero decir, más bribón, que si estuviese distante de ellos. Entonces, fíjense ustedes que acá este es el estilo de pensamiento de Cobbett, que
paradojal, humorístico también, ¿no? De ahí que Chesterton encuentre una profunda afinidad espiritual también con este autor, no solo por su catolicismo, por lo menos de espíritu, porque este hombre nunca llegó formalmente a convertirse al catolicismo, aunque era católico de pensamiento, ciertamente, ¿no? Cobbett, Chesterton sí, pero encuentra una afinidad también en este espíritu irónico que tiene, sarcástico, pero con una ironía combativa que quiere abrirle paso a la verdad. Yo diría que podemos sacar una lección final de estos textos, de este texto de esta obrita de Cobbett en relación con nuestro tiempo, porque Cobbett, al plantear los bienes que se han perdido por esta revolución protestante continuada, que termina en la revolución impía, ¿no? Ahí habría varias cosas que analizar. Hay dos bienes que él destaca de los que se han perdido. Uno es la familia. La familia como base de la vida social, en todo orden, moral, político, económico y cultural. Y el otro, el monacato. El otro bien que se ha perdido. También como base de todos los aspectos de la vida social. Yo diría que aquí tenemos algo en lo que vale la pena reflexionar, porque si hay que crear espacio, un espacio humano en orden a una renovación de lo que debe existir y a un retroceso de lo que no debe darse en la existencia de los hombres sobre la tierra, estos dos focos serían como los pilares en los que hay que pensar, creo yo, ¿no? Y los que hay que fomentar. Por un lado, la existencia de la vida familiar, y de una vida familiar que sea la base de la vida económica inclusive, ¿no? ¿Cómo es posible eso hoy día? Esto es una cosa no fácil, pero no imposible tampoco. Pero por lo menos hay que pensar en la vida familiar como ejemplo primario de vida social auténtica. Y en el otro extremo el monacato, sin el cual no puede haber vida religiosa auténtica. Fíjese que vistos teológicamente estos dos extremos, el uno nos une a los orígenes, ¿no? Al Génesis. El monacato a su vez nos atestigua una vida que es anticipo de la vida celestial, ¿verdad? Uno tiene una dimensión genesíaca y el otro escatológica. Y quien une el principio con el fin es Jesucristo nuestro Señor, que es el que hace la plenitud de la vida familiar en la familia cristiana y funda el monacato, que es anticipo del reino de los cielos, ¿no? De manera tal que entre la familia y el celibato por amor al reino es donde hay que buscar, creo yo, las vías para una restauración de una vida social auténticamente cristiana, y siempre fundada ¿en qué? En la gracia del Señor, porque sin la gracia del Señor no podemos nada, obviamente, ¿no? Pero yo creo que ahí, en eso hay que, si no se piensa en eso, sino que se piensa en cosas que son los mismos instrumentos del enemigo, yo pienso que se le está cediendo el terreno de los principios al enemigo, ¿no? Y creo que es una estrategia errónea. En lo que hay que pensar es más bien en esto. Se me ocurre a mí, nada más, ¿no? Es una reflexión que hago en voz alta, simplemente, ¿sí? Y muchas gracias por la atención prestada.